Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Bien, este es el 19º domingo de tiempo ordinario. La primera lectura es de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 y versículos 11 al 13. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 1 al 5. Y el Evangelio es de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 23. Bienvenidos. Bien. Les invito a cada uno a preguntarse, ¿cuál es mi tormenta? ¿Cuál es mi tormenta? Estamos hablando de fuerzas naturales o manufacturadas, fuerzas de la naturaleza o humanas, fuerzas externas o fuerzas internas que funcionan en nuestra vida como tormentas. Interrumpen, asustan, hacen ruido, desorganizan, quebrantan, desbaratan planes, crean malestar e inquietud en nuestras vidas. En el contexto de las lecturas de hoy, la tormenta es aquello que no solo interrumpe nuestras vidas, nos asusta, sino que nos impide y no nos deja ver, nos dificulta nuestro encuentro con Dios y quebranta nuestra confianza a Él. Y a esto le pedimos a Dios, Señor, cálmame, hazme sentir tu presencia. Como parte de nuestra experiencia común como seres humanos, todos en ocasiones sentimos miedo. Este miedo nos hace dudar de nuestro camino, de nuestras decisiones, aun si en algún momento estábamos seguros. Aun si pensamos que fue Dios mismo quien guiaba nuestros pasos, quien guía nuestros pasos. Miedo, que funciona como tormenta. Nos sobrecoge, nos cansa, nos frustra y nos hace cuestionar nuestra capacidad para sobrellevar los retos de la vida, todo lo que se nos presenta. Mas esto no significa que nos estemos imaginando miedos. Enfrentamos peligros muy reales en la vida. Experimentamos tormentas físicas, emocionales, espirituales, que nos intimidan, nos asustan. Y esto es bien humano, bien humano. El profeta Elías experimentó muchos momentos tormentosos en su vida. Y no solo él. Las lecturas de este fin de semana nos presentan 3 personas bien cercanas a Dios, con miedo, con frustración, agotados y cansados. Aún estando seguros de su misión, aún estando seguros que su misión es divina, esto no les exime a sentirse así. Si ellos no les exime, imagínense nosotros. ¿Qué estamos experimentando ahora en nuestras vidas? ¿Estamos experimentando calma o tormenta? ¿Estamos experimentando paz o estamos experimentando agonía? Veamos a Elías, a Pedro y a Pablo. Quizás nosotros podemos identificarnos con ellos. El profeta Elías experimentó muchos momentos tormentosos en su vida. Tenía un trabajo difícil, era profeta del Señor, que, en resumen, tenía que decirle a la gente algo que probablemente no querían escuchar, invitarlos a cambiar. Y su vida corría peligro. El pueblo no le hacía caso y estaba abandonando al Dios verdadero. Y se había echado de enemigo
a alguien muy poderoso, la reina. Tenía mucho conflicto exterior, Elías, pero esto también comenzó a crear conflicto interior en Elías. ¿Qué quiere decir? Que Elías comenzó a sentirse impotente, con terror y un miedo agonizante, tanto que deprimido se echó a morir. Por el otro lado, Pedro, quien estaba en la barca junto a los discípulos de Jesús, experimentó una tormenta también. El barco comenzó a llenarse de agua, los vientos empezaron a soplar, estaba feroz, no podían ver su camino. Se sintió abandonado, se sintió débil, impotente. Pablo se sintió cansado y lo expresa en la carta a los romanos. Estaba frustrado y lo expresa diciendo: tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Elías, Pedro, Pablo. Elías estaba siguiendo la voluntad de Dios. Dios no lo había abandonado. Sin embargo, que le pide que siga luchando. Cuando Elías llegó al monte Oreb, se metió en una cueva, se escondió. Dios no quería que él se escondiera. Al contrario, lo invita a salir. Le dice: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Lleno de miedo y cansancio, Elías como quiera se metió en la cueva, pero estaba pendiente a los sonidos. Y cuando escuchaba algo, salía. Escuchó un huracán, pero Dios no estaba en el huracán. Sintió un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Olió y vio fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Cuando Elías escuchó el murmullo de una brisa suave, reconoció que Dios estaba allí y salió de la cueva. Es esa presencia, esa certeza de su presencia, mejor decir, lo que Elías realmente necesitaba. Y fue en esa calma, en esa presencia de Dios, que pudo renovar sus fuerzas, cobrar ánimo para volver al pueblo y seguir siendo el profeta de Dios. Pedro, junto a sus discípulos, estaba siguiendo las instrucciones de Jesús. No estaba haciendo su voluntad, estaba haciendo la voluntad del Señor. Y por eso se montó en la barca. Y por eso comenzó a cruzar el lago. Todo voluntad de Jesús. Pero se enfrentó con la tormenta y sintió miedo de morir allí mismo. De repente Jesús llega caminando sobre las aguas. Calmó la tormenta. Y Pedro en ese momento sintió paz. Sintió su confianza renovada. Porque estaba seguro de su presencia. Pedro, lleno de emoción, de seguridad, quiso enfrentar aquello que hace unos segundos atrás le tenía tanto miedo, la fuerza del mar. Porque con Jesús ya él no tenía miedo. Y por eso es que le dice a Jesús: Señor, si eres tú, mándame a ir caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. En ese momento todo estaba en calma. Pedro no tenía problema caminando sobre el agua. Pero el viento y la tormenta volvieron. Y
con ellos el miedo de Pedro también. Y allí comenzó a hundirse. Fue fácil para Pedro confiar en lograr lo humanamente imposible ante Jesús cuando todo estaba en calma. Fue fácil para Pedro lograr lo humanamente imposible ante Jesús cuando todo estaba en calma. Pero tan pronto comenzó la tormenta, comenzó a temer de nuevo y clama: "Sálvame, Señor". Y Jesús, después de rescatarlo, le responde: "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?". No es que Dios no venga a nuestro rescate cuando estemos en peligro. Lo vimos en el caso de Elías y de Pedro. Lo vemos varias veces en la vida de Pablo también. No es que sea malo que tengamos miedo. Es parte de lo que nos define como seres humanos también. La clave está en que Dios nos llama a siempre contar, esperar y confiar en su presencia. En especial cuando sentimos miedo. Solo su presencia calma nuestras tempestades. La seguridad de saber que está presente en cada situación y circunstancia nos calma y nos da paz. Y necesitamos de su paz. Las situaciones difíciles seguirán allí. Los retos y los problemas no se van a desaparecer. Pero Dios desea que podamos recobrar una y otra vez nuestra calma interior, nuestro enfoque en Él. Esa calma es la que permite que Dios nos guíe sin hundirnos, aún en la peor tormenta. Por eso le oramos al Señor hoy y le decimos: cálmame, hazme sentir tu presencia. Dios nos bendiga a todos y seamos santos.